Cuando haces a Elohim una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometes y que prometes y no lo cumples. Las escrituras nos enseñan muchas veces que nuestras palabras tienen poder y que debemos usarlas con responsabilidad. Y lo que vimos en Números 30, versículo 2, vemos que cuando nosotros hagamos un voto a Adonai o un juramento, en otra traducción dice, cuando alguno haga un voto a Adonai o hiciere juramento ligando su alma con obligación, nosotros nos atamos y somos obligados a cumplir. Dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y este versículo vemos como nos muestra que nuestras palabras, especialmente cuando están comprometidas con un voto o una promesa, tienen un peso que es significativo. Porque hacer un voto ante Elohim es una acción sagrada y no cumplirlo es considerado pecado. Shabbat Shalom, bendiciones. Hoy vamos a concluir con lo que es el libro de Números. Este libro en hebreo es el libro de Bamidbar, que significa en el desierto. Si pensamos en números, nos va a enfocar en los números. Pero si pensamos en lo que es en original, como en el desierto, entendemos que tiene que ver con esta parte y con lo que también el pueblo ha vivido en el desierto. Este cambio de nombre por las traducciones que han hecho de la Biblia, de hecho ha distorsionado un poco el enfoque del libro. Y de hecho, esta parasha de Matot y Masé, Matot significa tribus y Masé jornadas, es exactamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque es un recuento de como Masé de jornadas, ¿no? De todo este caminar que el pueblo ha tenido en el desierto. Si tenemos este enfoque en lo que es realmente el libro de Bamidbar, que es la vida en el desierto, podemos aprender, podemos entender mejor sobre lo que es nuestra vida. Pero si lo pensamos en los números, pues pensamos en un elenco de nombres. Dentro del libro de números hay este elenco de las tribus, de los nombres, pero el enfoque no está en esto. El enfoque de este libro es propio entender cómo vivir nuestra vida. Vemos que también podemos entender qué cosa o aprender cómo es nuestro caminar en el mundo, en la circunstancia que ahora estamos viviendo antes de entrar en la tierra prometida. Y esta porción de la Torá comienza con un tema muy importante que es sobre lo que son los votos y lo que son los juramentos. Y vamos a hablar sobre esto porque sí hay que hacer algunas reflexiones porque además de esto, después vamos a ver esto también, este elenco de las jornadas de Israel en el desierto y nos permite a poder tener una mejor visión de nuestro viaje hasta la tierra prometida. Si vamos en primeros versículos de esta porción, encontramos, empezando del versículo 1 y 2, lo que son los votos o las promesas a Adonai. Y dice así, entonces Moshe habló con los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Él dijo, aquí está lo que Adonai ha ordenado. Cuando un hombre hace un voto a Adonai, o formalmente se obligue a él mismo a hacer un juramento, no disolverá su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría.
quiero que pensamos en algunas cosas. Pues el Eterno ha puesto en mi corazón para este enseñamiento es una reflexión. Toda esta palabra que vamos a compartir la podamos tener en nuestro corazón y reflexionar sobre todo esto porque vamos a ver que es importante. Porque cuando nosotros entendemos que Yeshua es la misma palabra de Adonai. Y vamos a empezar por esto. Y aunque más adelante lo vamos a profundizar un poco más. Es la palabra por medio del cual fueron creados los cielos y la tierra. Yeshua es la palabra de Adonai en esta figura de hombre, que él envió su palabra. Cioè, Adonai se creó a sí mismo, su palabra. Esta palabra que hemos escuchado, pienso, cuando hemos leído en Génesis, ¿no? Dice que con Adán y Java estaba la palabra de Adonai, la palabra se movía ahí en el jardín. Vemos que esta parte de él vino a través de Yeshua y él envió su palabra, envió a Yeshua, que es su palabra, y entonces entendemos por qué para Adonai cada palabra que sale de nuestra boca tiene un importante significado. Vemos como en el Sinaí el Padre, el Eterno, habló a través de su boca, que es Yeshua, ¿no? Así que vemos que cada mandamiento de la Torá es mandamiento de Yeshua. También esto podemos entender a través de todo lo que vamos a hablar, porque Él es la Torá viviente. Él es los mandamientos, Él es todo lo que hay escrito. Él es todo esto. Por esto es interesante no pensar que Yeshua vino a cambiar y como algunos piensan, ¿no? Que Yeshua vino a eliminar, a cancelar la Torá. ¿Por qué? O los mandamientos, porque Él mismo es esto. Él mismo es los mandamientos, todo lo que significa los mandamientos y todo lo que los mandamientos son. Y una de las cosas lo vamos a ver ahora, ¿no? Porque vamos a hablar sobre esta parte importante de los votos, de la palabra y de las promesas. Y dice, por esto vemos que en Juan dice 14, capítulo 14, versículo 15, dice, si me aman, guardan mis mitzvot. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque si me aman, me viven a mí. A través de los mandamientos nosotros vivimos a Él, vivimos como Él, mostramos su imagen, porque Él es la imagen de Elohim viviente. Y la imagen de Elohim son los mandamientos, porque esta es su esencia, lo que Él es. Por esto ¿por qué es interesante otra cosa para que veamos la conexión? ¿Por qué no dijo Yeshua, si me aman, guardan los mandamientos del Padre? Podría bien decirlo de esta manera. No, dice, si me aman a mí, guardan mis mitzvot o mis mandamientos. ¿Por qué? Porque Él es la palabra del Eterno. Él mismo es la palabra del Eterno. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son algunas palabras que encontramos aquí en este contexto que estamos viendo. Tenemos la palabra voto, que en hebreo es nadar. Y nadar es promesa, hacer voto o algo prometido. La palabra, pero juramento, si vemos nadar, ¿no? Que es voto, mientras la palabra juramento es shavá o shebuá. Y esta palabra hace referencia a prometer o hacer una actividad prometida. Es importante que lo veamos en hebreo y los quiero animar
que vayan estudiando en el hebreo las palabras o cuando quieren ir más en profundidad porque van a encontrar cosas increíbles, revelaciones increíbles y también se va poniendo todo junto y se va a entender un poco mejor el pensamiento del Eterno en todo esto. Y entonces, un juramento en lo que es en el hebreo. ¿Por qué le digo esto también en el hebreo? Porque hay cosas en el hebreo que en la mentalidad griega, en la mentalidad oriental, en la mentalidad de nuestra sociedad que estamos viviendo es diferente, así como un poco lo vimos la vez pasada también. Por eso es importante que lo entendamos de la mentalidad de lo que es el hebreo, de la mentalidad de lo que es el pensamiento del Padre, para poder ir y entender esta revelación que el Eterno nos quiere dar en todo esto. Y un juramento en lo que es en el hebreo, en la mentalidad de esta circunstancia, es 7 veces confirmado. Y porque también dice, de cuando habla del juramento de Shabbat, habla de hacerse 7 a uno mismo. Como, por ejemplo, ¿cómo podemos entender esto? Como si se repitiera una declaración 7 veces. Y esto era un juramento, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver también la circunstancia que había antes. Antes la palabra tenía una gran importancia. Antes no había lo que nosotros tenemos ahora, estos documentos que no se iba en el tribunal, ¿no? Para hacer ahora, hoy como hoy la palabra no vale nada, ¿no? Vemos como no podemos confiar en te doy mi palabra. Esto no existe hoy como hoy, ¿no? Pero antes sí. Cuando alguien prometía algo y vemos que lo repetía como 7 veces, también era declarado. Y es interesante porque esta cosa, cuando pensamos en la palabra del Eterno, cuando Él dice 3 veces, es confirmado, ¿no? Pero cuando se hacía un juramento, era una cosa dicha 7 veces, ¿no? Hacerse 7 veces, hacerse 7 uno mismo. Este es lo que dice el diccionario Strong. ¿Y por qué aquí se hace alusión a los votos y a los juramentos? Porque si nosotros notamos, leyendo este texto, notamos que Moshe habla a las cabezas de las tribus, a los jefes. Y como vamos a ver a lo largo de este capítulo, estas figuras de autoridad tienen un rol muy importante en el cumplimiento de las promesas. ¿Por qué? Porque son un ejemplo a seguir. Y a los responsables también en el caso que quieren estar bajo su autoridad por lo que se promete o lo que se jura. Y vemos que ya sabemos, ¿no? Hoy como hoy sabemos que las palabras, hoy las promesas prácticamente hoy como hoy no se van a, no se están cumpliendo. Entonces vemos que se aprende esto, que mentir podría solucionar realmente un problema inmediato, sin importar las consecuencias futuras de todo esto. Pero hay que recordar que en el capítulo anterior lo que vimos también es algo que es importante y también lo que vimos antes, ¿no? Con Balaam y Balak, también esto tiene mucha importancia para que podamos poner hoy como hoy todos juntos. Y en el capítulo anterior vemos cómo nos habla de los sacrificios y de estas ofrendas en las fiestas del Eterno. Y muchas veces durante las fiestas o como consecuencia de algún evento extraordinario, ¿no? En la vida del pueblo, en la vida de, de las tribus también, ¿no? Vemos como...
muchas veces como hoy también, se lo pensamos bien, ¿no? Cuando hay estos eventos, hay algo extraordinario, vemos como en un evento de esta manera fácilmente se hacen promesas, fácilmente salen de nuestra boca promesas o votos que lamentablemente algunos votos son movidos por emociones y al final nunca se están cumpliendo, nunca se van a cumplir. Por esto no hemos acostumbrado tanto en la falta de cumplir las palabras que se ha convertido como algo común o algo cotidiano. Y si la promesa es para el eterno, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque nos parece que Él, cuando hacemos una promesa a Él debe entender que fallamos a nuestra palabra, en nuestra mentalidad que tenemos hoy como hoy. Pues el Eterno sí lo entiende porque pues da la emoción o bajo presión o lo que sea, ¿no? Hemos hecho esta palabra, hemos dado o hemos hecho este voto, esta promesa, hemos dado esta palabra. Pero hay que entender que no es una cosa que podemos hoy como hoy considerar como nada, sino que tenemos todavía sabiendo que el Eterno es ayer, hoy y por siempre el mismo y no cambia. Tenemos que cumplir. Y en Deuteronomio 23, dal 21 al 23 dice, cuando hagas un voto a Adonai, tu Elohim, no demorarás el cumplimiento de él, porque Adonai, tu Elohim, de cierto lo demandará de ti. Y no hacerlo será tu pecado. Si escoges no hacer ninguna clase de voto, esto no será pecado para ti. Pero si un voto pasa a tus labios, tendrás cuidado de hacerlo de acuerdo a lo que voluntariamente prometiste a Adonai tu Elohim, lo que prometiste en palabras habladas en voz alta. No se puede tomar por algo pasajero. Así es, no se puede tomar. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora, vamos a hablar un poco más en profundidad sobre esto. Porque el Eterno jamás falta su palabra. Y Él espera que sus hijos, nosotros como sus hijos, seguimos su ejemplo. En Santiago 5, versículo 12 dice, sobre todo, hermanos. No hagan juramentos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni bajo ninguna otra fórmula. Más bien que su sí sea simplemente sí y su no sea simplemente no, para que no caigan en condenación. O sea, vemos que no es algo que se puede tomar por ligero porque hay una condenación. Y vemos que no es una cosa, como alguien podría decir, pues esta es una cosa de la Torá, del Antiguo Testamento. No. Se está haciendo referencia en Santiago también, y no solamente, este es solamente un versículo, pero vamos a ver un poco más. Y dice, propio esto, que cuando un hombre hace un juramento, no disolverá su palabra, no quebrantará, dice otra traducción, su palabra. Y si nosotros vamos a analizar esta palabra de quebrantar, no quebrantará, en hebraico, en hebreo, vamos a entender un poco más algunas cosas que son importantes. Esta palabra en hebreo es halal. Y halal, que es 2490 en el diccionario Strong, significa profanar, violar el honor, deshonrar, violar un pacto, pero también significa olvidar, humillar, herir, afligir o matar. Vemos cómo es mucho más profundo que decir solamente quebrantar. Es todo esto, va todo junto.
Porque cuando se falta una promesa, sea que se falta al eterno, a un ser querido, vemos como nosotros causamos heridas en su corazón, lo humillamos, lo deshonramos, lo profanamos la palabra misma, profanamos lo que decimos, afligimos, matamos de esta manera. Por esto no podemos tomar a la ligera lo que estamos diciendo. Y es importante como padres, por ejemplo, meditar en esto y reflexionar. ¿Cuántas veces se hacen promesas a los hijos que tal vez justo para decir, déjame en paz? ¿No? Como por decir, déjame en paz, le hacemos promesas y después no lo cumplimos. Es importante que reflexionamos en todo esto, porque no cumplir la palabra hacemos que nuestros seres queridos o la persona inmediata, ¿no? A quien hacemos esta promesa pierda confianza. Y esto es algo muy profundo en el mundo espiritual. También perdemos el respeto y la admiración en todo esto. Y vemos que el Eterno en Eclesiastes 5, del 1 al 6, dice, vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Adonai. Ofrenda de escuchar es mejor que los necios ofreciendo sacrificios, porque ellos no disciernen si están o no están haciendo el mal. No hables impulsivamente, que tu corazón no esté apurado para dar voz a tus palabras delante de Adonai, porque Adonai está en el cielo y tú estás en la tierra. Así que deja que tus palabras sean pocas, porque las pesadillas vienen por preocuparse mucho y la voz de un necio está en la multitud de sus palabras. Si haces un voto a Adonai, no demores en cumplirlo, porque Adonai no se complace con los necios. Así que cumple tu promesa. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque. Y no digas delante de Adonai que fue por error, porque da razón a Adonai para estar furioso con tu voz y destruya la obra de tus manos. Y quiero compartir con ustedes una reflexión sobre lo que es la importancia de ser fieles a nuestras palabras y a los compromisos que hacemos, especialmente en lo que respecta a las promesas que nosotros hacemos a Elohim y a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque es un tema de gran importancia, de gran revelancia, perdón, en nuestras vidas. Por esto hay que reflexionar en por qué tiene que ver con con nuestra vida de emuná, de fe, y esto tanto para nosotros en la observancia de la Torá como para nosotros que somos creyentes en Yeshua. Porque hay algo que sí, se lo meditamos y lo reflexionamos antes de poner la Torá y Yeshua juntos, en el sentido que el enseñamiento que hemos tenido antes o que hemos podido comprender, lo que hemos podido comprender con lo que teníamos como pensamiento y entendimiento o lo que podríamos pensar en el entender las palabras de Yeshua, ahora con el enseñamiento junto con la Torá, porque esto es Yeshua y la Torá, y tenemos que ponerlo junto. Lo que hemos entendido antes muchas veces es diferente de lo que entendemos ahora que conocemos la Torá o que, mejor dicho, estamos buscando de entender lo que la Torah nos está mostrando, porque no tenemos todavía el completo, ¿no? Estamos caminando día tras día para entender esta confianza, esta fe
para cómo vivir nuestra vida de fe, en nuestra vida de emuná todos los días como creyentes en Yeshua y como los que cumplimos las palabras de Yeshua, pero no cumplirlas como nosotros tenemos el pensamiento o como la visión que nos puede dar las circunstancias que estamos viviendo o la visión que podemos tener y entender, la comprensión que podemos entender cuando separamos el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, cuando separamos la Torá de Yeshua. Por esto es importante que podamos tener todo esto en nuestra mente y ponerlo juntos, porque no podemos separarlo uno del otro, porque va todo juntos. Porque, por ejemplo, la reflexión una reflexión que me, me llevó a pensar en esto, poniendo todo junto, que todo esto es importante en mantener las promesas y los votos porque tiene que ver con nuestra santidad, santidad en las palabras, porque todo este tiempo hemos caminado y hemos entendido que al volver a la Torá, finalmente hemos entendido cómo vivir nuestra santidad. Porque hasta, yo lo hablo por mí también, hasta llegar a la Torá, lo he entendido de una manera diferente, porque mancaban pedazos. Es como un puzzle y mancaban piezas de todo este cuadro que el Eterno nos quiere mostrar, pero que no lo podemos encuadrar bien hasta que no vamos a la Torá también, hasta que no ponemos las palabras de Yeshua sobre la base de lo que es la Torá. Y entonces ya el cuadro empieza a tomar forma. Y cuando nosotros vamos a la Torá, entendemos, una de las cosas que entendemos, que caminar en los mandamientos es caminar en la Kedushá. Al caminar en los mandamientos, nosotros nos santificamos. Estamos en el camino de la perfección. Nos estamos perfeccionando. Ahora, entendiendo esta parte, si nosotros pensamos en lo que hemos creído antes, que hay que quitar los mandamientos o algunos mandamientos, o que solamente tenemos 10 mandamientos y los otros no importan. Entonces podemos quebrantar nuestra palabra, por ejemplo, porque aquí hay un mandamiento que el Eterno está dando. En los 10 mandamientos no está hablando sobre esto. Vemos que no podemos quebrantar la palabra. El Eterno lo está diciendo. Y entonces, cuando nosotros nos enfocamos, un ejemplo más simple, en solamente los 10 mandamientos, no tenemos en consideración esta parte, por ejemplo, o otras partes que son como esta. Y entonces hay que ver todo junto. ¿Por qué? Para que podamos santificarnos, es importante la santidad de nuestras palabras también. Y vemos que las escrituras nos enseñan muchas veces que nuestras palabras tienen poder y que debemos usarlas con responsabilidad. Y lo que vimos en Números 30, versículo 2, vemos que cuando nosotros hagamos un voto a Adonai o un juramento, en otra traducción dice, cuando alguno haga un voto a Adonai o hiciere juramento ligando su alma con obligación, nosotros nos atamos y somos obligados a cumplir. Dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y este versículo vemos como nos muestra que nuestras palabras
especialmente cuando están comprometidas con un voto o una promesa, tienen un peso que es significativo. Porque hacer un voto ante Elohim es una acción sagrada y no cumplirlo es considerado pecado. Vemos que también en lo que es el Salomón, ¿no? En el Eclesiaste, también nos advierte sobre esta seriedad de nuestras promesas. Cuando dice, cuando haces a Elohim una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometes y que prometes y no lo cumples. Y bueno, hemos leído ya todo el contexto de Eclesiastes 5. Vemos que aquí el que es sabio, ¿no? Salomón nos recuerda que es mejor no hacer una promesa que hacerla y no cumplirla, porque ¿esto qué hace? Esto disminuye la importancia de nuestra honestidad y de nuestra integridad. Y también vemos que Yeshua enfatizó la importancia de la veracidad y de la fidelidad en nuestras palabras. Y en Mateo 5:37, el que nos dice, él nos enseña que, diciendo, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, como lo dijo Santiago también. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Vemos como Yeshua nos llama a ser personas de integridad, que nuestras palabras puedan ser tomadas al pie de la letra. Y como creyentes en Yeshua, que observamos la Torá, nosotros entendemos que nuestras palabras y nuestras acciones deben de reflejar la santidad y reflejar el carácter de Elohim, porque esto es lo que Elohim es. Y que nadie pueda decir, mirando a nosotros, algo malo del Eterno en cómo vivimos. Porque el cumplimiento también de nuestras promesas es una manifestación de nuestra lealtad y nuestro amor por el Eterno. Porque cuando honramos nuestras palabras, mostramos respeto por nuestro Elohim, por Adonai, porque Él es la verdad y Él es la fidelidad, ¿no? Él es fiel. Y esto es lo que quiere que nosotros seamos también. Y además de nuestra responsabilidad ante nuestro Elohim, vemos que nuestras palabras y promesas también tienen un impacto en nuestras relaciones con los demás. En Salmo 15, versículo 4, vemos como este salmo elogia a los que, aún jurando en daño suyo, no por esto cambian. Esto significa que debemos cumplir nuestras promesas, incluso si resultan inconvenientes o difíciles de mantener. Propio porque lo dijimos, propio porque ya salió de nuestra boca. Y este tipo de integridad vemos que construye confianza y esto fortalece también nuestro pueblo, nos fortalece como pueblo delante de él. Y en la enseñanza de la Torá y en lo que son las palabras de los sabios, vemos que podemos encontrar una profunda conexión entre las observancias de las leyes del Eterno y la ética interpersonal, ¿no? Entre nosotros. Vemos que Proverbios 20 y 25 nos advierte sobre la prisa que tenemos que hacer, que tenemos que tener en hacer votos. Tenemos que mirar en esto y no hacer votos con prisa. Dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Esta advertencia nos insta a pensar, vemos como que tenemos que cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos antes de hablar y considerar estas implicaciones de nuestro compromiso.
Entonces, como creyentes en Yeshua, vemos que nuestra fidelidad a nuestras palabras, a nuestras promesas, es una forma de testimonio delante del mundo. Porque al cumplir lo que prometemos, sea que al Eterno, sea que lo prometimos a nuestros um, queridos o a quien lo estamos prometiendo, vemos que demuestra la integridad de nuestro carácter y demuestra también el poder de nuestra inmunidad, este poder transformador de nuestra fe. Y nosotros al hacerlo vemos que honramos al Eterno, reflejamos su fidelidad, que su fidelidad es quebrantable para con nosotros. Y por esto es importante que nos fortalecemos para ser personas de palabra y que podemos reflejar la verdad y la fidelidad del Eterno en todos nuestros caminos. Y quiero que reflexionamos un poco sobre la santidad en las palabras porque es un concepto muy profundo y es central de lo que es la Torá. Porque la escritura nos enseña que nuestras palabras no son simplemente sonidos o no son solamente expresiones, como meras expresiones, sino son portadores de poder y tienen esta capacidad de crear, de destruir, de bendecir o maldecir, como lo vimos también en las parashot pasadas. Y si nosotros comprendemos esta comprensión de la palabra, vemos que lo podemos ver en la propia creación del mundo, donde Elohim habló y el universo fue creado. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue luz. Y vemos que desde el principio se establece esto, que la palabra tiene poder, un poder divino, un poder intrínseco, tiene poder creativo, pero también destructivo. Por esto vemos que en el principio el Eterno utilizó la palabra para poder traer a la existencia de la nada, que vinieran las cosas de la nada. Y muestran que este lenguaje, este hablar, ¿no? Es una herramienta poderosa que vemos que puede manifestar realidades. Y este poder no se limita solamente al Eterno, también fue concedido a nosotros, que somos seres humanos creados por Él, pero fuimos creados a su imagen. Y también si miramos a lo que es la Torá, lo que son los profetas, vemos que esto nos muestra que nuestras palabras tienen este impacto real en el mundo espiritual y en el mundo físico. En el Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Vemos que este versículo nos está haciendo, se pone la importancia de que nuestras palabras pueden producir vida o muerte. Y no solamente en el sentido metafórico, sino que también afectan nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro propio destino. Por esto tenemos que pensar en la responsabilidad de nuestras promesas, porque cuando hacemos una promesa, especialmente al Eterno, estamos utilizando este poder de la palabra para establecer un compromiso. Y este acto es visto como un contrato sagrado, se podemos decir así, donde las palabras que pronunciamos son ligaduras espirituales que tienen repercusiones, como lo dijo Santiago también, tanto en los cielos como en la tierra. Por esto vemos en Mateo 18:18 que Yeshua nos enseña, de cierto os digo, que todo lo que atáis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra
será desatado en los cielos. Vemos que esto nos muestra que nuestros actos, nuestras palabras tienen esta resonancia eterna. Entonces, lo que decimos aquí en la tierra tiene esta implicación, este impacto en el ámbito celestial. Por esto hay consecuencias en quebrantar las promesas, porque quebrantar una promesa es grave, porque implica no solamente esto, también la ruptura de la verdad, la ruptura de la integridad, que son estos valores que son fundamentales en la Torá, como también en lo que nos enseña Yeshua. Vemos que él habla mucho, pone acento en la verdad, en la integridad que tenemos que tener, porque así es él. Cuando no cumplimos nuestras palabras, vemos como utilizando este poder creativo de la palabra para, al romper la verdad, creamos una falsedad. Y por eso es algo destructivo, es un acto destructivo. Entonces, no solamente afecta nuestra reputación y nuestras relaciones con los demás, sino que también afecta nuestra relación con nuestro Adonai. ¿Por qué? Porque Él es la verdad misma, ¿no? Él es la vida y la verdad, dice Yeshua. Entonces, al no cumplir un voto, es visto como pecado. Y este pecado vemos como requiere arrepentimiento. No podemos pensar que ya está, bueno, dice, pero el Eterno me tiene que entender, pero me salió, pero bueno, sucedió. Si hemos hecho una promesa y no la hemos cumplida, así como el Eterno es maravilloso y misericordioso, y también en el tiempo de Yom Kippur, a esta atmósfera espiritual, esta temporada, a este espacio, este tiempo que tenemos la oportunidad para poder arreglar esto. Pero ¿cómo se arregla? En el arrepentimiento. Sí, puede suceder que hacemos promesas, pero hay que pensar en todo lo que dijimos hasta ahora. Pero sin embargo, esto sucedió, hay que pedir perdón al Eterno. Hay que arrepentirse y hacer rectificación de todo esto. No pensarlo o darlo por hecho, sino pensar y reflexionar en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Porque es algo serio no cumplir una promesa al Eterno. Y tiene estas consecuencias también y este impacto espiritual, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es esto, ¿no? Lo que ates en los cielos se atará en la tierra y lo que ates en la tierra se atará en los cielos. Vemos que reconocemos que nuestras acciones y palabras tienen una dimensión espiritual. ¿Y esto qué significa? Significa que al cumplir nuestras palabras, nosotros estamos participando en este orden divino y establecimos la verdad aquí en el mundo. Por el contrario, ¿qué hacemos? Al romper una promesa, establecemos esto, estamos desestableciendo esta orden. Estamos, podemos decir también, romper la armonía que hay y que tiene que ser y que se crea cuando nosotros decimos la verdad. Entonces vemos en resumen, concluimos con esta parte de las promesas, que la santidad de las palabras, implica una profunda responsabilidad de nuestra parte. Entonces, al ser conscientes del poder creativo y poder destructivo de nuestras palabras, esto nos tiene que ayudar a ser diligentes en asegurarnos de que lo que decimos
sea verdadero y justo y que sea de un corazón sincero con pensamientos de hacerlo y no de decirlo solamente y pensar ya que no lo vamos a hacer. Porque cumplir con nuestras promesas es una manera de reflejar la fidelidad del Eterno y de vivir esta vida de integridad. Y esta observancia, la observancia de esta responsabilidad que tenemos no solamente protege nuestra relación con el Eterno, sino también vemos cómo nos fortalece como pueblo. Y también, ¿por qué no? Podemos hacer nuestra pequeña parte, que podemos pensar que es una pequeña parte, pero es importante en el mundo donde vivimos, en el cuartier, en el edificio, por ejemplo, donde vivimos, en el lugar donde vivimos, en nuestra familia, y vemos que todo cambia. Pero ahora, continuando con la parasha, vemos que hay algo interesante porque el Eterno también ha establecido un orden de autoridad, un orden de autoridad en lo que son estas promesas, porque dice, cuando una mujer hace un voto a Adonai, esto lo encontramos en Números 30, versículo 3 al 5. Dice, formalmente obligándose a sí misma, mientras ella es una menor viviendo en la casa de su padre, entonces si su padre ha oído lo que ella juró y se obligó a sí misma a hacer y mantiene su shalom, entonces todos sus votos permanecerán firmes. Toda obligación a la que ella se ha hecho sujeta permanecerá firme. Pero si en el día que su palabra lo oiga, él expresa su desacuerdo, entonces ninguno de sus votos o obligaciones con los cuales ella se ha comprometido, así se mantendrá. Y Adonai la perdonará porque su padre expresó su desacuerdo. Vemos que el Eterno que hace, establece aquí un orden de que el esposo o el padre puede anular la promesa, el esposo de su esposa y el padre de su hija, ¿no? Que fue hecha sin pensar. Y alguien puede decir, pero ¿esto qué es? No, como disminuir lo que es la mujer, pero no es así. Sabemos que al confiar en el Eterno, al confiar en su sabiduría, podemos entender algunas cosas que sin embargo van más allá de lo que podemos compartir nosotros o de lo que puede llegar a nuestra mente y comprensión de lo que el Eterno está haciendo. Va mucho más allá. Y una de las cosas que podemos pensar es la protección que el Eterno está dando a la mujer. ¿Pero por qué? Porque vemos que nosotros como mujeres hay momentos cuando actuamos por impulso, movidas de la emoción. Los hombres son más razonables, ¿no? Piensan más fríos en el pensar, ¿no? No porque nosotros no lo podríamos hacer, pero vemos que el Eterno nos creó de esta manera y a veces actuamos por impulso. Por esto el Eterno nos está protegiendo. Actuamos por emoción, actuamos al ver una circunstancia, por ejemplo, al sentir, por el sentir. Entonces el Eterno nos está protegiendo de no atraer sobre nosotros como mujeres estas consecuencias. Y si lo entendemos de esta manera, si entendemos que todo lo que el Eterno está haciendo lo hace por amor a nosotros, todo nuestro pensamiento que hemos podido tener con respecto a esto, todo va a cambiar. Y el Eterno está protegiendo, sin embargo, las viudas, las divorciadas, habla sobre todo esto. Y ahora continuamos con una parte que sí es importante y concluyamos con lo que es esta parashá para hablar un poco algo sobre lo que es la parashá Masé o Masei. Vemos que el Eterno que hace no deja a los madianitas sin ser impunes, sin una consecuencia de sus actos, de todo lo que hicieron, ¿no? Vemos como ahora el Eterno
habla a Moshe en capítulo 31, del 1 al 3, y le dice, por amor a los hijos de Israel, toma venganza sobre los Midiamim, los midianitas. Después de esto, tú serás reunido a tu pueblo. Y Moshe dijo al pueblo, equipen hombres de entre ustedes para la guerra. Ellos irán y pelearán con Madián para poder llevar a cabo la venganza de Adonai sobre Madián. Vemos que este juicio del Eterno es interesante y aunque muchos no lo pueden entender esto, es cierto porque cuando no somos parte de su pueblo es difícil de entender esta parte como el Eterno está protegiendo a su pueblo, como exactamente lo que dice Yeshua, que la venganza es de parte del Eterno, es el mismo que está actuando, pero vemos como en esta circunstancia el Eterno dice de tomar venganza. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no podemos hacer nada por nosotros mismos y no tenemos que hacer nada por nosotros mismos, y Yeshua lo dice. Pero vemos como el Eterno mismo en esta situación, en esta circunstancia lo está haciendo. Y muchas veces Él está haciendo y tomando esta venganza directamente, como lo vemos en los libros de los reyes, las crónicas, tantas veces el Eterno actúa Él mismo. Y vemos que este juicio es contra todas las naciones que quieren dañar a Israel. Y dice, quien se pone contra, dice, quien toca a un hijo del Eterno, toca la pupila de sus ojos. Y sabemos que cuando se toca la pupila del ojo hay una reacción. Así es como el Eterno está reaccionando cuando alguien nos toca a nosotros. Y vemos que lo hablamos ya en la parasha de Bilam, de Balak. Hemos visto que nada, por cuán poderosa puede ser una palabra, a propósito de esto, nada lo hemos visto que aunque se puede proclamar por cuánto tiene poder una palabra, vemos que no tiene poder contra nosotros, que estamos bajo la protección del Eterno, que estamos bajo la protección suya por medio de la obediencia. Si nosotros estamos en obediencia, estamos al seguro delante del Eterno. Por esto vemos que nadie puede venir contra el Eterno y nadie puede venir contra el que es su pueblo, porque si viene contra de nosotros, viene contra el Eterno mismo. Y hemos visto que estas hijas de Madián han hecho pecar a algunos dentro del pueblo, porque no a todos, le han inducido, le han seducido a fornicar y adorar los dioses ajenos. Pero vemos que Moshe, el que lidera ahora la guerra contra Madián, vemos que está tomando esta venganza por lo que pasó. Y es interesante esto porque todo lo que fue será. Y vemos que no hay nada de nuevo debajo del sol. Esto nos ayuda también a comprender el tiempo final y lo que es este capítulo de Apocalipsis, este libro de Apocalipsis. Porque dice en el versículo 3 al 7, dice, Moshe dijo al pueblo, equipen hombres de entre ustedes para la guerra. Ellos irán y pelearán contra Madián para poder llevar a cabo la venganza de Adonai sobre Madián. Mandarás a la guerra 1000 hombres de cada tribu de Israel. Así que entre los miles de hombres de los hijos de Israel, 1000 hombres de cada tribu, 12,000 por todos fueron reunidos para la guerra. Ellos pelearon contra Midian como Adonai había ordenado a Moshe y mataron a todos los varones. Vemos que son 12,000 de israelitas, 1000 de cada tribu, que estos fueron seleccionados para este evento final
de la vida de Moshe, antes de la entrada en la tierra prometida. Y si nosotros vamos al Apocalipsis 7, ¿qué fue anunciado ahí? Vemos que son 140,000 israelitas, ¿no? Porque lo hemos entendido ahora con la Torá, que no se trata sino de esto. 12,000 de cada tribu que eran sellados y que vemos que dice ayudarán al Cordero en su batalla final. ¿Por qué? Porque Moshe representa a Yeshua, ¿no? Bueno, va a ser cambiado con Yehoshua, que lleva la tierra prometida, pero también Moshe es la figura de Yeshua. Entonces, como dice en Apocalipsis 14:1, vemos, dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y él de su padre escrito en la frente. ¿Y cuándo ocurrirá este evento? Justo, justo antes de entrar Yeshua a hacer juicio a los enemigos de Israel y antes de entrar en la tierra prometida. No hay coincidencia, no hay coincidencia. ¿Y quién hace este juicio? Vemos que lo hace el Eterno. Como dice Romanos 12, del 18 al 21, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Adonai, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, a ascuas de fuego amontonarás, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el malo. Qué impresionante. Y si vamos a Nahum 1, versículos 2 y 3 dice, Adonai es un Adonai celoso y vengativo. Adonai se venga con ira. Adonai toma venganza de sus adversarios y él corta a sus enemigos. Adonai es tardo para indignarse, pero grande en poder. Y él no deja al culpable sin castigo. La senda de Adonai en el torbellino y en el tormenta. Y las nubes son el polvo de sus pies. Y vemos que como en el pasado, en Egipto, ¿no? Este periodo del Egipto, vemos que en el final también vemos como los bienes de los enemigos pasarán al pueblo Kadosh, ¿no? Porque ahora no tenemos tiempo para ver todo esto, pero si vemos lo que es capítulo 31, habla exactamente sobre esto. Y todo es una profecía de los últimos tiempos, exactamente como lo dijo Balaam, ¿no? En Números 24:14, dice aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Dice, si nosotros vemos lo que dice aquí y nosotros vemos lo que es el cumplimiento en Apocalipsis, es impresionante, porque si consideramos este juicio de Madián como un anticipo del juicio de los últimos días, antes de entrar finalmente a la tierra prometida, vemos que estos hechos proféticos ahí están. El juicio contra quien ha hecho daño a Israel. Después se enviarán 1,000 por cada tribu. Proféticamente son 12,000 por cada tribu. En Números 31, 15 y 16 vemos que las mujeres que hicieron daño a Israel, encontramos esta parte, ¿no? Y vemos que en el juicio de este final no se tiene, ya no hay importancia de sexo, edad, no hay importancia lo que sea. Quien haya hecho daño a Israel, vemos que será objeto de la ira de
del Eterno. Y si vemos versículo 19 y 20, vemos que todo israelita, o sea, todos sus bienes también tienen que ser purificados para poder entrar en el campamento de Israel. Por esto es importante porque al final los que son redimidos de Adonai entrarán en santidad a Sion, como dice Isaías 35, del 8 al 10. Dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. En él que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Adonai volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gémito. También vemos que hay que lavar los vestidos en el séptimo día, dice, y así seráis limpios, el versículo 24. Y después entraréis en el campamento. Vemos que proféticamente en el séptimo día, en lo que es el milenio, este milenio de paz, vemos que es la boda del Cordero, la novia como tiene que ser, vestida de lino fino, así como lo encontramos en Apocalipsis dicha 9, ¿no? ¿Y quién son estos verdaderos israelitas? Son los que guardan la Torá y el testimonio de Yeshua. Dice, estarán guardados por el Eterno, ninguno perecerá. Dice Apocalipsis 12, versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 1260 días. Y después también habla propio de esto del testimonio de Yeshua y de mantener la Torah. Y lo que es Isaías 46, del 9 al 13, dice, recuerdan cosas que pasaron en el principio hace tiempo, que yo soy Adonai y no hay otro. Yo soy Adonai y no hay ninguno como yo. En el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. Yo llamo a un ave de la presa desde el este y desde una tierra lejana para las cosas que yo he planeado. Yo lo he traído, yo lo he creado y hecho a él. Yo lo he traído y he prosperado su camino. Escúchenme a mí, ustedes, pueblo obstinado, tan lejos de la rectitud. Estoy trayendo mi justicia más cerca. No es tan lejos. Mi salvación no será retrasada. Pondré mi salvación en Sion, mi gloria para Israel. Vemos como el Eterno está hablando también de los tiempos finales. Por esto vemos que todo lo que fue será y no hay nada de nuevo bajo el sol. Y ahora solamente algunos minutos hablamos sobre lo que es la parashá Masé o Masei. En esta porción vemos cómo se está dando detalladamente todos los nombres de cada uno de los sitios donde el pueblo de Israel acampó, ¿no? Vemos cómo es importante esta parte porque el Eterno lo permitió que sea escrita. ¿Por qué? Porque es importante recordar esto y ver esto, que el Eterno no guió al azar el pueblo, sino que ellos no caminaron errantes, sino que ha tenido un propósito. Y no tenemos tiempo para ver todo, ¿no? Pero si analizamos también los nombres
en hebreo también vamos a ver que hay algo impresionante con cada lugar, hay algo en cada lugar que tiene un significado espiritual, así como el caminar de nuestra vida que nos mueve para acá, para allá, a veces no entendemos lo que está pasando con algunos de nosotros, pero tiene un propósito, tiene un scopo, él tiene un plan en todo esto. Y este viaje a través del desierto, además, es un texto profético. ¿Por qué? Porque sabemos que muy pronto el Eterno que hará, sacará de los países del mundo su remanente. Así como lo dice Ezequiel en 20, capítulo 20, del 35 al 37. Dice, entonces los traeré al desierto de los pueblos y los juzgaré cara a cara, así como juzgué a sus padres en el desierto de la tierra de Misraim. Así los juzgaré, dice Adonai, y los haré pasar por debajo de mi cayado y los traeré al vínculo del pacto. Y más ahí vemos que es esta forma plural o posesiva de masá, que es salida o punto de partida. Puede significar, significa también viaje, marcha o estación. Y esto implica no solamente los lugares donde ellos acamparon, sino también estas jornadas, ¿no? Que hicieron entre estos lugares. Por esto es importante que lo entendamos como algo profético, como algo parte de nuestra vida, como parte de su plan y nuestro caminar en el desierto. Y es interesante conocer, como le estaba diciendo, estos nombres de los sitios, porque como siempre, como todo lo que hay sin importancia en la palabra, esto encierra un gran mensaje para nosotros. Por ejemplo, si vemos esta primera jornada que representa la totalidad del plan del Eterno, si nosotros leemos el número 33 del 1 al 5, dice, estas son las etapas en el viaje de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Misraim, divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe y Aarón. Moshe escribió cada una de las etapas de su viaje por orden de Adonai. Aquí están los puntos de partida de cada etapa y está enumerando cada uno. Si nosotros pensamos en lo que es Ramses, ¿no? Porque el pueblo salió de Ramses. Esto significa hijo del sol y va a Sucot. Sucot o tabernáculo, ¿no? Representa exactamente la presencia del Eterno. Y esto no es interesante. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque esto fue nuestra primera jornada realmente. Salir de la adoración del sol que hemos hecho, hemos venido a Sucot en la presencia del Eterno, al tabernáculo, a la casa del Eterno, porque volver a la Torá, haciendo esta teshuvá, al volver al Eterno, a sus caminos, hemos vuelto a casa. Volver a la Torá significa volver a casa del Padre, haciendo teshuvá, significa, al hacer nosotros teshuvá, hemos vuelto a casa. Y esto es muy, muy significativo. Y sí, claramente no tenemos tiempo para ver todo esto, pero vemos que cada etapa, como el recuerdo, por ejemplo, de la muerte de Aarón, ¿no? Esta etapa, hay una etapa que Moshe la dejó escrita por orden del Eterno, también cuando Moshe murió, cuando se fue con el Eterno. Y es interesante porque dice a la orden de Adonai en el versículo 38. Aarón, que era sumo sacerdote, subió al monte Hor y él murió ahí en el primer día del primer mes del año 40
después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Misraim. Y Aarón era de 123 años de edad cuando murió en el monte Hor. Y Monte Hor está situado al lado oriente de la valle de Araba. Y esta es la montaña de piedra, dice que es una montaña de piedra arenaza, que dice que es más alta de Edom. Y al lado oriental realmente está al lado oriental de la vieja ciudad de Petra. Hor también significa montaña. Y es interesante porque hay un lugar que tradicionalmente es reconocido propio como la tumba de Aarón. Y este es en un monte en el sur de Jordania, que es cerca de Petra. Y bueno, ahora sí, como le estaba diciendo, no tenemos tiempo para ver todo esto, pero si ustedes tienen curiosidad y van a buscar y ver todos los nombres y todas las jornadas, van a ver algo muy impresionante tras todo esto. Y vamos a concluir esta porción, estas porciones con todas estas advertencias que el Eterno está dando a través de Moshe a su pueblo, ¿no? Son estas advertencias antes de entrar en la tierra prometida. Recordámonos que estamos exactamente a este momento antes de pasar el Jordán, el Jardín del otro lado de Jericó. Recordámonos esta parte porque al entender que Devarim o Deuteronomio son las palabras de Moshe, son exactamente un recuento de lo que pasó hasta ahora y también las últimas palabras de Moshe antes de irse, que él dejó a su pueblo, entendemos que esto es el final antes de, por ejemplo, podemos pensar de Yehoshua, ¿no? Antes del libro de Yehoshua, realmente, antes de ir y conquistar la tierra prometida. Y vemos como Adonai le está diciendo esto en el versículo 51. Dice, cuando crucen el Jardín a la tierra de Canaán, echarán a toda la gente que vive en la tierra delante de ustedes. Destruyan todas sus piedras grabadas o sus templos, destruyan todas sus estatuas de metal y demuelan todos sus lugares altos. Echan a los habitantes de la tierra y vivan en ella, porque yo he dado la tierra para que ustedes la posean. Hay algo muy interesante aquí, pero antes terminamos de ver. Ustedes heredarán la tierra conforme a sus familias. Darán más tierras a las familias más grandes y menos a las familias más pequeñas. Donde caiga la suerte para una persona en particular, esta será su propiedad. Ustedes heredarán conforme a las tribus de sus padres. Y pues bueno, amados, esto es el estudio de estas porciones de la Torá, lo que tenía en mi corazón para compartir con ustedes, también lo que el Eterno ha puesto en mi corazón, y espero que le pueda ser de bendición. Espero que podamos ir meditando todavía más y que este día de Shabbat nos ayude en esto, escudriñando la escritura para poder entender y para poder comprender lo que el Eterno tiene para con nosotros y también para entender los tiempos finales y todas estas revelaciones que el Eterno nos quiere dar.